La última semana de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, juramentó con firmeza y decisión en el Congreso de la República, jurando un día después los nuevos ministros que en su mayoría fueron varones. Esto causó mucha sorpresa de parte de funcionarios públicos, exministros y ministras, ya que demostró un retroceso en la paridad. Ha llamado la atención mucho este último gabinete porque no se había visto en varios años un gabinete con tan poca presencia femenina. El Perú está compuesto por mujeres y hombres. Más del 50% son mujeres dentro de la estadística electoral femenina. Entonces, hay mujeres preparadas, como también hay hombres muy preparados. Ahorita, según estadísticas, Perú ha quedado entre las últimas 19 naciones en la región de porcentaje de funcionarios en altos cargos. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Ari, juranin. En los exteriores del Palacio de Gobierno buscaremos la opinión pública de los transeúntes para saber qué opinan sobre la poca participación femenina en el gabinete Bellido. ¿Qué opina de que solo 2 mujeres ocupen un puesto en el gabinete Bellido? Hay mucha desigualdad, con las damas. Pero aparte de todo eso, ninguno de los que están en el gabinete merece que estar ahí, por todos sus vínculos. Creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos y deberes, ¿no? En ese sentido, creo que toda institución debe ser contrapesado. Si el hombre desempeña, diremos, una función del Estado, la mujer también puede desempeñar. Yo creo que eso es lo más recomendable y creo que si hablamos de justicia, así debe ser. Más que mal, es una lástima porque nos minimiza a la mujer en el sentido de la preparación que tenemos tan igual, porque para esforzarse no se necesita tener género. Empezamos de ese punto. Y ellos deben entender y han entrado con esa mirada de que no se van a poner en un nivel igualitario. Yo no veo eso. ¿Siente que es un retroceso al gabinete anterior, ya que en el gabinete anterior nos comandaba una mujer? Claro, sí, también. La pregunta va por la desigualdad, no sé si hay una desigualdad total, pero fuera de todo eso, como lo voy a repetir, todo está en un retroceso. Sí, indudablemente es un retroceso al gabinete, a lo que era anteriormente. ¿Por qué cree que suceden este tipo de situaciones o retrocesos? Porque sigue la corrupción, porque seguimos creyendo en lo que nos ofrecen y lo que nos cuentan y nunca entendemos de que esto solo va a cambiar cuando tomemos conciencia. Puede ser por un todavía pensamiento machista o también por un cambio estratégico que quizás quiera hacer en su debut Castillo, queriendo sin querer, ¿no? El pasado 29 de julio, Pedro Castillo presentó a su equipo ministerial, comandado por el controvertido Guido Bellido, quien ocupando el cargo de premier, comandará un equipo de 16 varones y solo 2 mujeres. Dina Boluarte, de Desarrollo e Inclusión Social, y Anaí Durán, de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí, juro. Resulta sorprendente saber la cantidad de participación femenina en este nuevo gabinete ministerial, y como ya escuchamos a la población, muchos y muchas de ellas se encuentran en desacuerdo. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Comparando con los últimos gabinetes en los anteriores 5 años, Pedro Castillo ha retrocedido el avance de años en igualdad de género de gabinetes ministeriales, al designar a solo 2 mujeres en 2 carteras. Desde el comienzo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, el gabinete Zavala contó con 5 ministras. El gabinete de Mercedes Araoz en el 2017 también contó con 5 ministras, además de ser ella la primera ministra. En el gobierno de Martín Vizcarra empezó con el gabinete Villanueva, donde la cantidad de ministras no le fue ajena a las anteriores. Hubieron un total de 5. El siguiente gabinete es el más especial por la paridad que representó.
En el 2019, el gobierno de Vizcarra juramentó del Solar como líder de un gabinete con 10 mujeres. Siguiente a ella, el gabinete Martos en el 2020 tuvo una cantidad de 7 mujeres. Por último, el expresidente Francisco Sagasti colocó al mando de su gabinete ministerial a una mujer, Violeta Bermúdez. 6 mujeres ocuparon un puesto. Sí, precisamente es lo que comentaba hace un momento, que me llamó mucho la atención que después de varios años haya un gabinete con tan poca presencia femenina. En estos días se está hablando de la posibilidad de reconformar el gabinete. Si es así, yo sí invocaría al presidente Castillo que considere que el Perú está compuesto por mujeres y hombres. Más del 50% de la población electoral es femenina y hay mujeres muy preparadas, así como también hay hombres muy preparados, personas que tienen valores éticos, que tienen un currículum impecable y sobre todo que conocen de gestión pública. Eso es fundamental para que el Estado no pare. En total, solo han existido 5 primeras ministras en la historia: Beatriz Merino, Rosario Fernández, Ana Jara, Mercedes Araoz y Violeta Bermúdez. En una parte del primer mensaje a la nación de Pedro Castillo, hizo mención a la mujer que sufre violencia de género, pregonando así una igualdad que días después se vio defraudada. No las defraudaremos. El año pasado se aprobó la Ley 31030, Ley de Paridad y Alternancia, donde la lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República debe tener el mismo porcentaje de género. Se tiene que realizar porque hemos visto cómo en este último gabinete solo se han presentado 2 ministras. Entonces creo que cuando ya existe la ley, existe el reglamento, la obligación, porque si bien esperamos una voluntad de los partidos políticos, del gobierno, a colocar mujeres en altos directivos, no se está dando, no se ha dado. Entonces recién se ha visto un resultado cuando existe una ley. Y creo, desde mi opinión, es muy importante que exista una ley de paridad y alternancia también para altos mandos, para gabinetes ministeriales y para la gestión pública en sí. Nos contactamos con especialistas y activistas políticas, como también feministas, para preguntarles sobre la poca paridad del gabinete Bellido. Como activista feminista, ¿por qué consideras que es importante que haya una paridad en una entidad tan importante como es el gabinete ministerial? Bueno, en general, en todos los puestos de poder debería haber una presencia femenina importante. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿no? Yo creo en la representación política y sí creo que es importante que las mujeres, las adolescentes, las niñas se sientan que pueden llegar a puestos de poder. Eso, o sea, es importante en primer lugar por la representación política que genera en las próximas generaciones. Para constituir una democracia se necesita de mujeres y es muy importante tener a las mujeres por lo menos una cuota. No se llega a una paridad porque hemos sido testigos que también el presidente Pedro Castillo tuvo problemas para escoger ministros, tanto hombres como mujeres. Tuvo problemas. Entonces, siendo conscientes de que hay problemas, por lo menos tener una cuota de género que sea significativo, ¿no? Tanto para las mujeres, es porque tenemos que ser conscientes de que estamos en un país muy machista, un país donde las mujeres tienen que ser excepcionales para tener un cargo importante, cuando un hombre no es tan excepcional y puede conseguir un cargo muy importante sin mucho esfuerzo. Entonces, para las mujeres, siendo conscientes de que para las mujeres nos cuesta más tener un cargo de decisión, un cargo importante, sería bueno ser conscientes de eso para construir una verdadera democracia. Quiero creer que se van a dar los espacios, que vamos a tener espacios para luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos nunca han sido ganados, nunca han sido regalados, siempre los hemos luchado históricamente y somos herederas de esa lucha, ¿no? Esa lucha de mujeres que antes ni siquiera se consideraban feministas, pero han resistido desde siempre a la opresión. En realidad es una lástima que esto quede como precedente para que muchas mujeres, muchas politólogas que buscan
o buscan desarrollarse dentro de un cargo público no vean estos resultados o no vean o sientan que cada vez más en este periodo se les obstaculiza su desarrollo pleno como profesionales, ¿no? En el ámbito de la política, en el ámbito de la gestión de la administración pública, ¿no? Me parece que meter presión y criticar la elección del gabinete es necesario, y la bulla siempre es necesario, pero no es suficiente. Entonces, es nuestro deber ciudadano exigirle al Estado que cumpla con eso, porque sí creo que se pudo elegir, o sea, que sí se puede, que sí hay mujeres en regiones que eran idóneas para esos puestos, ¿no? Sí se puede, no se quiso, no hubo la voluntad política, y eso hay que dejarlo bien en claro. Como hemos escuchado de la población, activistas políticos y hasta últimas declaraciones de políticos y políticas, este nuevo gabinete representa un retroceso al avance de los últimos 5 años, generando desconfianza de la palabra del presidente, quien pregonaba un país justo e igualitario. Los días pasarán y el sentir de las mujeres resonará al no tener la suficiente representación femenina en una de las entidades más importantes del gobierno.